Mario Abdo Benítez, del diputado Mauricio Espínola y de varios integrantes del gabinete del anterior gobierno. En el marco de una investigación que además se hizo en tiempo récord, que se presentó, se imputó y ya se aceptó, inclusive se admitió en el juzgado de garantía. Está la doctora Cecilia Pérez, defensora del diputado Mauricio Espínola. Le agradecemos que tan tempranito venga a estar con nosotros. Con Rolando vamos a conversar y agregamos un elemento más. Va rápido también el tema de pedir el desafuero para que pueda proseguir en el caso de Espínola y de Mario Abdo este proceso. Doctora Cecilia Pérez, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenos días, Mario. Buenos días, Rolando, también a Blanca y a toda la teleaudiencia. ¿Por dónde empezar, Rolando? Porque esta es una causa que cada día nos dio elementos nuevos, incluyendo todo el escándalo de los chats grabados. Pero para que la gente que está viendo, doctora, que a veces tiene poco tiempo, tiene que trabajar, tiene que producir, esto se inicia con una investigación acerca de una supuesta filtración de información de organismos estatales a la prensa. Sí. Así se puede decir. Esa es la hipótesis del caso, ¿verdad? Ok. ¿Y quiénes hicieron supuestamente esto y por qué sería delito sobre todo? Los que están imputados, plantean ellos como una estructura criminal que hizo esto en una suerte de campaña. Eso es lo que marca desde el principio como una causa política, pues estamos hablando de la imagen durante la campaña, de quienes se consideran víctimas y que se vieron afectados por todo lo que sería la filtración, una afectación negativa a su imagen electoral, ¿verdad? Tanto del expresidente de la República que estaba en campaña para la Junta de Gobierno como el presidente actual, ¿verdad? Claro. Acá, obviamente, Rolando, hay también muchas implicaciones políticas, ¿no? Qué difícil separar. Vos que hace años que estás en esto, Rolando, ¿por dónde vos irías primero? ¿Por la causa misma, el caso, lo que apareció después con los chats? ¿Por dónde vos comenzarías a preguntarle a la doctora Pérez? No, le preguntaría porque habían mencionado eso que decían tiempo récord. 16 tomos tiene 16 tomos. La causa, ¿eh? Son 11 tomos numerados y el resto son anexos, pero en total son 16 tomos. Ahora, en este tiempo, los hoy imputados mencionaron y reiteraron desde el día en que salió la imputación que en reiteradas ocasiones quisieron saber cómo marchaba esto y que no pudieron acceder, que se hizo esto en un secretismo absoluto. Sí, eso es así. En el caso del doctor René Fernández y el doctor Carlos Arregui se iban sistemáticamente a la fiscalía. Si lograban conversar con los fiscales, que también ya era un logro porque nunca estaban, tenían audiencia en juicio, etcétera, le decían que no hay nada, que no se preocupen, que si hay algo se le iba a avisar, pero ellos nunca vieron ninguna de esas actuaciones, que en total son 16, ¿verdad? 16 tomos. Para que la gente entienda, cada tomo aproximadamente tiene, no es una regla, pero en el Poder Judicial sí, cada tomo tiene 200 fojas. Y en este caso hay tomos que tienen hasta 400, o sea que no puedo hacer el cálculo cuántas páginas tienen en total, pero si hacemos un cálculo 16 por 200 son 3.200 páginas. Acá hay dos cosas. Algunos abogados te dicen, o especialistas te dicen, la Fiscalía no tiene por qué informar nada a la parte que luego será imputada. No sé si es cierto eso. A mí particularmente también me pasó lo mismo. Yo me enteré inaugurando Arbolito el día de Japón, que tenía una causa encima, que fue montada de una forma parecida. Ahora, el otro tema es que ayer escuché también un diputado diciendo en radio cuándo está mal que el abogado hable de la parte acusadora, hable con el fiscal. Siempre lo hemos hecho. Es una práctica normal que el abogado vaya inclusive a la oficina, un poco defendiendo la idea de que pueda hablar el doctor Ovelar con el doctor Cantero sin problemas. Nosotros no cuestionamos que hayan conversado. El problema es que acá el que dirige la investigación es el fiscal según la ley. Claro. No el secretario del abogado del denunciante, que no es parte, porque esa también es una aclaración. La ley es clara cuando determina quiénes son parte en el proceso. Eso es importante repasar. Y el abogado patrocinante luego menos, porque ni poder tiene. Acá es la víctima, el denunciante, que tampoco es parte hasta que no asuma otros roles. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, acá hay un secreto establecido en la ley de que solamente para las partes es accesible esta etapa de la investigación. O sea, vos estás compartiendo no información, diligencias, vos estás reportándole al abogado del denunciante, que no es parte, lo que estás haciendo como respuesta de lo que él te trae. Porque ahí también hay otra discusión. Todos dicen, pero
los denunciantes tenemos hasta obligación de llevar elementos de prueba. Sí, eso perfecto. El abogado trae, el fiscal analiza y decide qué es lo que va a hacer. No es que automáticamente refrenda y funge de pasapapeles. Y vemos que inclusive el abogado del denunciante le usa de procurador al fiscal porque le pregunta por otras causas donde el fiscal le consigue la carpeta, le dicen qué juzgado está, le baja las actuaciones del sistema y le manda por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, claro. Al final son numerosos aspectos que afectan a normas que generan prohibiciones establecidas expresamente y además le genera al fiscal una obligación. Él tiene obligación de tener objetividad, de ser, por decirlo de alguna manera, imparcial y de realizar pruebas de cargo y descargo. O sea, a favor y en contra, porque no es el abogado del denunciante, él es el representante de la sociedad y los denunciados imputados también son parte de la sociedad. Pero acá vemos que se cierra la posibilidad inclusive de informar, que también jurídicamente es discutible y que hay jurisprudencia al respecto, sí, para favorecer a la otra parte. Y siendo el acta de imputación un acto unilateral del Ministerio Público, nosotros decimos que hay prevaricato. Aquí hay un par de cosas, Rolando, que a mí también me llaman la atención. Por un lado, Ovelar dice no existe, es un invento, no existe, jamás hubo ese chat. Cantero está más confundido y dice sí hablé, no me acuerdo la fecha, sale corriendo, no hay problema. Llega Rolón de Panamá y los separa ambos, Sí. dándole cierta entidad entonces al problema. O si no existiera el problema, seguiría la causa sin cambio de fiscal. Entonces estamos todos un poco confundidos. Yo no quiero que la gente tome como que los periodistas estamos tomando partido, pero lo que nos muestra el Ministerio Público es una suerte de sanción a los fiscales, pero sin embargo, y escúcheme esto, la causa está todo bien. Aunque también muchos dicen que el hecho de apartar a Grisetti y a Cantero de la causa es para ponerle un poco de paño frío también a la situación y tratar de proteger a quienes habían presentado esa imputación. Porque de alguna manera el fiscal general dijo en la conferencia de prensa que los abogados defensores no cuestionaron el fondo de la imputación, sino que ellos habían cuestionado el hecho de que Ovelar y Aldo Cantero habían hablado. Eso me llamó mucho la atención. Con eso, para mí, el fiscal Emiliano Rolón avalaba esa imputación que se había presentado, doctora. No, de hecho que lo hizo, que avaló. Yo creo que el fiscal general tuvo un problema serio de comunicación o de retener la información que recibió, porque él tuvo tiempo de estar al tanto. Con la conferencia de prensa nosotros confirmamos que él estaba al tanto de todo el proceso, sabía la cantidad de páginas que tenía la imputación, la cantidad de tomos, cuánto tiempo se investigó. Habló inclusive de la intervención del adjunto, dijo que el adjunto le hace reportes. O sea, él estaba al tanto de todo esto que sucedió. Y él, por un lado, dice que no tuvo tiempo de leer nuestro pedido de apertura de investigación penal, en este caso, porque acá hay sospechas graves de comisión de delitos. También dice, tuvo tiempo de leer un meme de una conversación, pero él no escuchó todos los cuestionamientos que nosotros le hicimos a la imputación sin tener siquiera acceso a la carpeta, porque si estaba al tanto de todo lo que sucedía con esta causa, tendría que haber sabido que Cantero, inclusive después de la imputación, no le dejaba hacer la copia completa a los imputados. Entonces, ¿qué es lo que él sabe y qué es lo que no sabe? ¿O qué es lo que dice que sabe y qué es lo que oculta? Porque es selectiva también su posición con relación a eso. Y lo que a nosotros más, a varios, porque somos, o sea, si ustedes pueden ver, el equipo de abogados tiene de todas las edades. Los que somos más jóvenes, creíamos o teníamos cierta esperanza, porque él siempre se presenta en su discurso como que él es el representante de una institución, que el derrotero es el Estado de Derecho, el cumplimiento de las normas, el garantismo, y él se presenta en esa conferencia de prensa como un especialista en derecho procesal, que él es procesalista, que estudió para esto en Paraguay y en el exterior, que se preparó para este cargo. Sin embargo, convalida todo este rosario de irregularidades que, no sé, podemos pasearnos de la Constitución hasta los tratados internacionales. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa con la postura de él? Se enoja porque se insiste en la incautación del celular, que hoy nosotros ya no tenemos más ninguna esperanza. Estará en el río Paraguy el teléfono. Hoy un diario titula que ya cambió de celular de todas maneras. Y bueno, y ahí está, porque el mismo código del cual él se jacta de ser especialista le obliga a él a tomar medidas inmediatas
para precautelar las eventuales evidencias de la comisión de un hecho punible. Todos sabemos cómo se maneja la fiscalía y nadie es tan tonto como para decir no sabía que se iba a venir una imputación, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando nada más y nada menos que de un expresidente de la República, y difícilmente creer que el fiscal general del Estado no haya sido comunicado o que él no haya dado el ok para que saliera esta imputación, porque estamos hablando de personas importantes en una causa extremadamente sensible. En este proceso están involucrados 2 expresidentes y el presidente actual, porque en una parte del chat se habla de que Ovelar le reporta a Santi lo que pasa en el proceso y Santiago Peña no lo niega. A ver, quiero irme al tema de tu cliente específicamente. ¿De qué se le acusa a Mauricio Espínola? Hasta donde yo entendí, porque todos vamos mirando distintas partes del proceso, es un tuit que él pone. Con los salarios. Con los salarios, exactamente. De Santiago Peña. ¿Es el elemento supuestamente incriminador de Mauricio Espínola? Él, en la estructura, supuestamente, él es el que filtra la información y que a él los demás que están imputados le pasan a él la información para que él filtre. Bueno, y ahí viene la otra pregunta. Si se hubiera ocurrido esto, ¿es o no es un delito? Yo quisiera reservarme la cuestión de fondo como una estrategia de defensa, porque nosotros tenemos nuestros criterios al respecto y después vamos a exponer. ¿Sabes por qué te digo, Cecilia? Disculpame que te interrumpa ahí, porque algunos dicen es lo que tiene que hacer un organismo del Estado. Y ahí nos lleva a lo otro que es peligroso para nosotros, que es porque la cadena termina con la prensa. Por eso sale la embajada, por eso sale el Departamento de Estado así, cuidado con la prensa. Y Santi Peña también dice, no vamos a tocar la prensa. Claro, pero la hipótesis fiscal, para que la gente entienda, ¿sí? ¿verdad? Lo que está plasmado en el acta de imputación, el círculo de la comisión del delito se cierra con ustedes. Exacto. Entonces, yo puedo decir que voy a probar hasta acá, pero si no le voy a tocar a la prensa, no puedo completar la teoría del caso. Por un lado. Y por otro lado, por más de que hayan habido este tipo de manifestaciones, el abogado del denunciante les advierte que se les va a convocar. Y al momento de la convocatoria, que también quiero aclarar, en ningún lado dice que está prohibido que el periodista acuda a declarar. Pero en este caso, el objetivo de la convocatoria, si vamos a ir a la hipótesis del caso, es precisamente que ustedes digan quién les pasó. Porque la filtración se da para que yo te pregunte a vos, Rolando, ¿quién te entregó lo que vos publicaste? Porque lo que vos publicaste, lo que vos sabés de lo que publicaste está en tu publicación. Si firmaste un artículo o hiciste una presentación en un programa, lo que vos sabés del caso ya está, ya lo manifestaste públicamente. Entonces, si no te preguntan qué sabés de la causa, te van a preguntar quién te pasó, para que se cierre el tema de que me pasó Cecilia, me pasó Mauricio, me pasó Mario Abdo, me pasó Arrey. Si eso no se termina, hay un hueco en la forma en que ellos plantean esto. Y no es solamente que hay un hueco. Ustedes van a terminar probablemente siendo parte del paquete de los imputados. Entonces, de ahí es que viene lo peligroso. Y lo peligroso no es por la forma en que se construye la causa ni que la prensa es intocable. Lo peligroso es el mensaje que se da con esa estructura. Estamos hablando de investigaciones de casos de lavado de dinero. Porque aquí hay una afectación en 2 niveles importantes, en 3 niveles realmente. Uno, se socava la institucionalidad del funcionamiento de la CEPRELAC, porque si ustedes se dan cuenta, y me decían algunos miembros de servicios de inteligencia del Estado, yo no voy a volver a firmar un solo informe de inteligencia. Claro. Porque yo no sé qué me va a pasar después y yo me voy a quedar expuesto, porque en esta imputación y en esta causa se revela el mecanismo de trabajo de la CEPRELAC. Cómo los nombres de los software que utilizan, el mecanismo de encriptación, todo está revelado en esta causa, desde la misma institución. Entonces, me decían estas personas, ellos tienen ciertos recursos que nosotros no tenemos. La policía se maneja de una manera muchísimo más precaria. No hay software, no hay... son informes confidenciales que se pasan firmados, pero que después pueden verse expuestos. Y me dicen, yo firmo y resulta que mi jefe está en connivencia con otro esquema, yo me quedo expuesto y yo termino preso. Claro. Entonces, socava el funcionamiento de CEPRELAC. Por otro lado, vemos gravemente afectada la credibilidad del órgano que debería tener autonomía, que es la Fiscalía. Y por otro lado, vemos la afectación a uno de los pilares de la democracia y de un Estado republicano que es la prensa. Ahí es donde salta el Departamento de Estado. Ahí dice, hasta ahí, señores, hasta ahí. Blinken firma
Blinken firma un comunicado, dice, cuidado con la libertad de prensa. Ahora, te paso enseguida, Roló, pero quiero redondear esto, porque a mí una vez en una oficina fiscal me dijeron, cuando yo llevé mi denuncia de un caso parecido al de los chats de ahora, me dice, no vaya a querer defenderte vos denunciando otra cosa. Eso te dicen los fiscales. No me use esto ahora para desviar la atención. Vos tenés tu caso y tenés que ahí ser juzgado, condenado, absuelto. Bueno, termino absuelto gracias a Dios y a mi abogado. Pero te dicen los fiscales. Entonces, cuando ustedes lleven el caso de la grabación del supuesto chat entre el abogado, le van a decir lo mismo. No traten de defenderse con algo que nos pertenece al caso original. Quizás lleven por cuerda separada, quizás corra el camino lento de los procesos. Exacto. Asimismo, que queda encajonada la denuncia por los chats, pero que siga a tambor batiente el otro caso. Por eso que te preguntaba si ya tienen ustedes la estrategia, porque hasta ya se pidió el desafuero. Claro. Ojo el asunto, admitió Cintia Lovera también. Es que nosotros presentamos un escrito señalándole al fiscal general del Estado que él tiene la obligación de abrir una investigación. Sí. Y le pedimos que lo haga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que ustedes tenían, las publicaciones periodísticas de los chats. No teníamos otro elemento para construir una denuncia propiamente, pero eso no quita que él no abra una investigación y es una obligación legal. Él tiene el principio de legalidad procesal que está establecido en el artículo 18, pero él dice que no, que todos se apuran demasiado, porque hay que darle tiempo a Cantero que tire su celular en el río. Bueno, Rolando. No, doctora, la sospecha de usted es que parte de la causa se construyó fuera de la fiscalía. Es lo que dicen los mensajes. Las declaraciones. Y es lo que revela estos chats que inicialmente eran falsos, dicho por el propio abogado del denunciante, que es el primero que tiene que estar preocupado de que se demuestre si son o no falsos, no entregando su teléfono, porque él tiene razón, su teléfono tiene la protección del secreto profesional, que él puede tener ahí otras conversaciones, cuando y que él diga que él no va a entregar su teléfono, demuestra que él mismo no tiene credibilidad en la fiscalía, porque si vos vas a seguir las normas del proceso, solamente se podría quitar de su teléfono la conversación con Cantero y no otra cosa. Pero él dice, no, mi teléfono está protegido porque yo tengo un secreto profesional con otros clientes. No quiero ser tan autorreferencial, Rolando, pero lo que pasó en mi caso fue eso, se entregó solamente la porción que le interesaba a la parte acusadora, pero la fiscalía bajó todo y no entregó a todas las partes todo. Bueno, en el todo apareció todo. Entonces, habrá ese temor, no se confía en la eficiencia también del trabajo del peritaje de la fiscalía. Pero me quedo pensando en esto segundo que te planteaba yo, en la celeridad del proceso. Se admitió rápidamente. Y que nosotros creemos con una coordinación, porque la jueza tenía la causa, estaba que pedía que se le traigan a la vista actuaciones antes de resolver. Categóricamente no pudo haber leído en 3 días 16 tomos, ni nosotros creo que podamos hacerlo, pero de cualquier manera ella en ese tiempo no resuelve nada, y cuando el fiscal general sale a dar su conferencia de prensa validando las actuaciones de sus fiscales, ahí ella admite, y en el apuro hasta se olvida, porque ella dice que ella no vio lo de los chats, ella no sabe nada de las publicaciones de los chats, pero sí vio la elección de la mesa directiva, porque le mandó a Basilio Núñez, que asume en julio, y no a Silvio Velar, que está todavía como presidente del Senado. ¿Sabía eso, se equivocó? Que se fue y se corrigió con corrector. Ahí nomás ya sobre la hora corrigieron. Ahora, lo que quería también consultarle a la doctora es, porque al comienzo, cuando escuchamos el tema de la imputación, decía que había inconsistencias, ¿no? Por un lado, se hablaba de denuncia falsa, cuando en realidad había al menos 4 causas que todavía estaban en proceso, que no habían sido desestimadas. ¿A eso se refiere específicamente cuando habla de denuncia falsa, o qué análisis ustedes tienen de lo que leyeron en...? De lo que leímos de la imputación, que hay que decir, ¿verdad? Como 10 páginas por ahí, tiene como una estructura, y después comienza la repetición de algunos párrafos que copy-pastearon hasta morir, cosa que nunca vi yo en otra imputación. Por eso es que es tan sospechosa la forma en que se hace, y que probablemente decimos que esa imputación no se hizo ahí. Por eso era importante para nosotros que se incauten, se lacren las computadoras para ver los metadatos, porque ahí vas a ver dónde se creó el archivo que finalmente deriva en la imputación. Aparte de tener una repetición sistemática de la afectación de la reputación de quien se considera víctima, que eso lleva a otra discusión, eso es de
de una causa de acción penal privada, de una querella por difamación, calumnia e injuria, no otros tipos penales donde el bien jurídico protegido no es el honor y la reputación de la persona, porque eso también hay que decir. Todo esto radica en que se quiso afectar la imagen electoral de los candidatos, ¿verdad? Sin embargo, eso es materia de otro tipo penal en el cual no interviene la Fiscalía, pero ese es otro capítulo. El tema de la denuncia falsa versus la revelación de secretos por funcionarios, nosotros tenemos o el secreto es falso o la denuncia es falsa. O sea, vos revelaste un secreto verdadero o el contenido de tu denuncia, que es consecuencia de la revelación, es falso. Algunos dicen, inclusive, ya entrando a la parte final, agradeciendo a Cecilia que haya venido tan tempranito un sábado, algunos dicen que van a pedir la nulidad luego ya de esta imputación. Bueno, nosotros tenemos muchas ideas y varias estrategias de cómo vamos a trabajar. Hay que tener en cuenta que cada imputado tiene una condición particular. Claro. Por ejemplo, el caso de mi defendido, Mauricio Espínola, con el expresidente Mario Abdo, los dos tienen fueros, entonces es otro el tratamiento que se le da procesalmente. Están los demás que ya tienen que comparecer, el nuestro hasta que no se le levanten los fueros no pueden comparecer. Claro. Están las reglas de comparecencia, de en qué condiciones se puede comparecer. Está el acceso a la carpeta, ¿verdad? Que todavía no es para todos, porque la que consiguió finalmente la carpeta fui yo el día de ayer por mi defendido, ¿verdad? Que sí, hay que decir, y es una situación también que resaltar, ¿verdad? Y por un lado positivo, después de todas las dificultades que tuvieron con los nuevos fiscales, sí. Claro. Yo ya accedí rápidamente. Claro, porque los nuevos fiscales te van a decir, tengo que traer yo también ahora, interiorizarme. No, pero nos dieron. Igual les dieron. A mí me dieron, y además, acá también hay algo que tiene que ver con la gestión de la Fiscalía y con todo lo que vino diciendo el fiscal general, que también salió el tema del caso Pechi en la conferencia de prensa. Le envían la causa a una unidad especializada en lucha antidroga. Nosotros sabemos la complejidad de los casos de lucha contra el narcotráfico, la dificultad de la cual se viene quejando, que yo creo que es absolutamente real, en eso le doy la razón al fiscal general, claro, de la falta de recursos, de que no tienen tecnología, que no tienen cantidad suficiente de funcionarios, y le recarga a una unidad importantísima una causa como esta, de la cual los fiscales que hoy están en la causa se tienen que ocupar de tratar de sostener probablemente institucionalmente una imputación plagada de irregularidades. O sea, tienen que defender el trabajo mal hecho de otros. Y tienen que dejar de lado para eso causas emblemáticas e importantes, claro, que implican recursos, personal, capacidad de pensamiento para trabajar sobre esto. Entonces, acá se demuestra cuál es la prioridad del Ministerio Público. Esta causa es más importante que las causas de lucha contra el narcotráfico. Esto es más importante. Por eso usa los recursos de una unidad especializada, a pesar de la carencia y la carestía de la cual se viene quejando hace tiempo. Doctora, muchos se preguntaban por qué la defensa solo presentó ese escrito instando la apertura de una causa y por qué no se presentó una denuncia propiamente, por más que no llegue a correr, o por qué no se hizo eso. Lo que pasa es que, como te vuelvo a decir, había premura por el tiempo y el precautelar las evidencias. Nosotros no podemos hacer eso. Y además nosotros tenemos la información que ustedes tenían, los chats públicamente expuestos, ¿verdad? No teníamos más información. Ahora sí estamos recabando a medida que pasa el tiempo de tener acceso a mayores elementos que podrían llevarnos o no a formalizar esto. Pero según el fiscal general, él todavía no había leído, no estaba al tanto de lo que nosotros presentamos porque acababa de aterrizar. Entonces, hasta el día de ayer esperábamos que pueda haber leído lo que presentamos. Bueno, evidentemente el tema da para seguir hablando. La idea era hoy hacer un poco de análisis con la doctora desde la posición, obviamente, de uno de los imputados, como el caso de Mauricio Espínola, y por qué no también del resto de las personas que están señaladas ahí. Como mensaje final, Cecilia, hemos hablado mucho de esto durante muchos años, pero se va degradando la situación. Hay realmente un Ministerio Público que está, ya en la época de Sandra tuvo cuestionamientos, ahora de vuelta la esperanza era que haya un cambio, no se está visibilizando esto. ¿Realmente se está usando como una especie de garrote político la Fiscalía o también a veces para afectar a intereses privados que simplemente contradicen algún elemento de poder de turno?
Yo creo que sí se está usando. Porque viste que siempre dicen, te vas a hacer el perseguido político. Pero ya no es ni siquiera eso, es la instrumentación de una institución con fines económicos, políticos o lo que fuera, ¿no? Ese es el tema. O sea, en este caso claramente está demostrado eso, que vamos a agravar esta situación con esta carencia absoluta de credibilidad del Ministerio Público. Esta era la causa en la cual debían demostrar lo contrario, ¿verdad? Porque nadie dice que el expresidente o el presidente actual no pueda presentar una denuncia penal para que se pueda investigar. Pero en estas condiciones y con las evidencias, o sea, los hechos notorios y públicos, que en una contradicción de cuestionar la legitimidad o la autenticidad de los chats, tampoco el Ministerio Público se aboca a decir, bueno, esto es una estrategia para desviar la atención, porque en este caso sí es necesario. Y los que tendrían que haber sido los mayores interesados en desmitificar lo que se generó, no lo están haciendo. Entonces dan un mensaje de que acá vamos a validar todo lo que sucedió y tenemos que ocultar lo que realmente pasó detrás de la causa. Por eso no hacemos esto. Entonces las cartas están echadas. Y este hubiera sido el caso, yo creo que después del caso de González Daer y Fernández Lipman, y el tuyo en particular, este es el caso más emblemático en el cual se ve la instrumentación del poder político de turno a través del Ministerio Público. Rolando, vamos a concluir por el momento, si no hablaríamos toda la mañana. Sí, hay mucho todavía y vamos a ver si es que hay que ver también si hay esperanza todavía en una Cámara eventualmente si se llega a recurrir, porque vimos lo de Hernán Rivas, por ejemplo, claro, que terminó devolviendo la imputación a la Fiscalía. Sí, sorpresivamente. Y muchos se preguntan si es que si llega a Cámara el pedido de la imputación, si es que van a correr con la misma suerte. Y sí, muchas cosas todavía. Hay mucha tela por cortar acá. Quiero decir algo al final, agradeciendo a Cecilia que obviamente en las cámaras del canal están a disposición también del doctor Pedro Velar. Le habíamos cursado la invitación. A mí no me gusta nunca la confrontación. A algunos les gusta que se peleen y hacemos rating. Pero yo le dije a Julia, hagamos un horario separados. Que venga Cecilia en un horario y Pedro en otra. Pero se excusó, no podía hoy. Igual, cuando pueda, obviamente hablaremos también con él. La idea es que usted que está viendo tenga todos los elementos para un tema que es muy importante para la República, como es la seguridad jurídica, no solamente de Mauricio Espínola o de quien fuera, sino que del ciudadano. Porque muchos también decimos, y si le pasa esto a estas autoridades, ¿qué será al pobre señor que se está peleando por un terreno en el fondo del interior de Paraguay y tiene un bareté que le está por sacar su tierra? ¿Qué le queda a ese señor o a esa señora que trajo una inversión a Paraguay o que le estafaron o a alguien que prestó dinero y le están obligando a devolver 20 veces más de lo que prestó? Ahí está el problema de fondo. Gracias, Cecilia, por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nos vamos a la pausa nosotros.